Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarte a realizar este portatazas pensando en Navidad, pero lo cierto es que usted lo puede acomodar al tema que guste. Súper fácil y práctico al utilizar. Vamos a ocupar muy pocos materiales y acá se los muestro. Yo estaré utilizando hilaza Sinfonía, es un hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Lo puede adquirir con nosotros en nuestra web gretawings.com. Pero recuerde que usted puede utilizar el hilo que guste. Eso sí, dependiendo del hilo que utilice, si es más o menos grueso, pues va a necesitar cambiar un poco el patrón. Ya que con esta hilaza en específico, o al menos con las medidas que tiene, pues vamos a lograr cubrir bien esta tacita con el tamaño adecuado. Los colores que estaré utilizando pues serán paja, principalmente para la cobertura, poquito la verdad. Vamos a ocupar tabaco, que es un marroncito, rojo, en este caso es burdeo, que es un poco más oscuro y me encanta para los temas de Navidad, y color carne o piel, solamente para este detallito del hocico. También puede cambiar los colores si así lo prefiere. Vamos a ocupar una hebrita de hilo de color negro de 1 milímetro de grosor, bien fina, puede ser también de coser, tan solo para la boquita y las cejas. Gancho 2.5 con esta hilaza, tijera, agujita lanera, alfileres. De relleno solamente un tilín, no es significativo. Es todo lo que vamos a utilizar. Espero y se anime a realizar este cubretazas, y si es así, pues nada, comencemos. Iniciemos utilizando hilaza color paja o el color que usted prefiera. La ronda 1, un nudo corredizo y seguido 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, así continuaremos realizando cadenas hasta completar 40. Una vez listas las 40 cadenas, vamos a mantenerlas bien derechitas que no se le tuerza, para realizar un puntito deslizado justo en la primera. Seguido una cadena solo de subida, y a partir del siguiente punto estaremos realizando 18 puntos bajos. A su vez voy a ir asegurando esta hebrita del inicio. Un punto bajo, 2, como puede ver estoy realizando el punto bajo en forma de V, usted lo puede realizar como guste. 3, 4, 5, así hasta tener 18, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El resto de las cadenas pues nos quedarán libres para el asa. Ahora, desde la ronda 2 y hasta la ronda número 58 vamos a estar realizando una cadena girando el tejido, y a partir del primer punto, esta es la cadena de subida, a partir del primerito vamos a estar realizando 18 puntos bajos, pero siempre tomando solamente las hebras traseras. 1, 2, 3, 4, y así continuaremos hasta realizar un total de 18 y acabar la ronda. Y así sucesivamente las siguientes hasta las 58. Siempre una cadena de subida, gira el tejido y 18 puntos bajos, tomando solamente las hebritas traseras. Ya he terminado las 58 rondas, pero si usted considera que le queda muy suelta su jarrita o muy ajustada, pues tan solo de más o menos rondas. Así me va quedando, y ahora necesitamos realizar el otro extremo. Para ello, 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, así hasta tener un total de 22. Y una vez listas las 22 cadenas, vamos a realizar un puntito deslizado en el otro extremo.
Cortemos la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para asegurar y esconder. Y así habremos acabado lo que es la base de este proyecto, ¿verdad? La pieza que abraza nuestra jarrita. Dependiendo de su jarrita, pues es el ancho, ¿verdad? La cantidad de puntos de ancho o la cantidad de rondas de ancho que debe darle. Este es mi resultado, me encanta cómo se ve y ahora sí vamos con el resto de los detalles. El hocico lo estaré realizando primeramente con hilaza de color carne o piel. Vamos a iniciar la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Comenzando a partir de la segunda, vamos a repetir 2 veces 2 puntos y un aumento triple. A partir de la segunda, un punto bajo. Les sugiero que coloque marcador en la cadena número 4 del inicio, esta que ven acá, pues justo en ella estaremos realizando el segundo aumento triple. Entonces ya llevo un punto bajo, el segundo y le siguen 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar, que sería el aumento triple. 1, 2 y 3. Repetiremos lo mismo esta vez del otro lado de las cadenas en esa hebrita que ha quedado libre. Un punto bajo, 2 y en la cadena que pedí, si era necesario marcar, 3 puntos bajos juntos, que sería el segundo aumento triple. 1, 2 y 3. Esta ronda la habremos acabado con 10 puntos. Coloquemos marcador para trabajar en espiral. Y en la ronda número 2 repetiremos 2 veces 2 puntos y 3 aumentos. Un punto bajo, 2 y luego le siguen 3 aumentos. El primer aumento, el segundo y el tercero. Entonces, volveremos a repetir 2 puntos y 3 aumentos una vez más y acabaremos esta ronda con 16 puntos. Iniciemos la ronda 3 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 aumentos. Un aumento. 2, 3 y 4. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos más. 1, 2, 3 y 4. Y para acabar la ronda, un punto bajo y esta ronda la habremos acabado con 24 puntos. Iniciemos la ronda 4 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 4 aumentos. 1, 2, 3, 4. Luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 aumentos más. 1, 2, 3, 4 y para acabar la ronda 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con 32 puntos. Precisamente en la siguiente ronda, que es la número 5, realizaremos 32 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar la ronda. Y el cierre como de costumbre. Vamos a estar cosiendo luego con tan solo 2 hebritas de la misma hilaza. Prefiero cerrarlo así para que no se note tanto dónde hemos acabado esta pieza.
Así se forma una cadena más, vean qué bonito. Aquí detrás aseguramos y dejamos la hebrita para que forme parte del poquito de relleno que le vamos a colocar. El detalle de la naricita lo estaremos realizando utilizando la hilaza de color rojo burdeos. Vamos a iniciar la ronda 1 con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. Imagino que sepa cómo realizar el anillo mágico si ha llegado hasta aquí, pero si fuera el caso de que no, en la descripción de este tutorial le estaré dejando un enlace a un vídeo que ya tenemos en el canal explicando pasito a pasito cómo realizamos nosotros el anillo mágico. En la ronda número 2 realicemos 6 aumentos, trabajando en espiral. Si lo considera necesario, coloque marcador. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuemos aumentando hasta acabar esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 3 realicemos 5 puntos y un aumento 2 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Vamos a volver a repetir 5 puntos bajos y un aumento y acabaremos esta ronda con 14 puntos. Y así cerramos saltando una cadena y formando una cadena más. Voy a retirar hacia este frente. Comúnmente el frente de nuestras piezas es este de aquí. En esta ocasión voy a dejar esta parte como frente. Esta hebrita la voy a esconder hacia el otro ladito. Siento que le va a dar un toque a este hociquito y con ambas hebritas voy a asegurar. Ahora, si usted prefiere dejar esta otra carita como frente, claro que sí puede hacerlo. Pero yo así lo estaré haciendo y esto formará parte del relleno, o sea que así nos va a quedar. Vamos a estar realizando 2 cuernitos exactamente iguales y ya yo tengo uno listo. Ahora, iniciaremos con 2 piezas exactamente iguales desde la ronda 1 y hasta la 3, solamente 3 ronditas. Ya tengo una lista, pero recuerde, ahora desde la ronda 1 y hasta la 3, usted lo va a repetir 2 veces para cada cuerno. Entonces, vamos a estar utilizando la hilaza de color tabaco o usted puede utilizar el marrón que guste. Iniciaremos la ronda 1 con un anillito mágico y dentro 6 puntitos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Ya sé que lo que sigue ahora no es agradable, para mí tampoco, pero póngale mucha paciencia que todo es posible y no hay de otra. Entonces, durante las rondas 2 y 3 vamos a estar realizando 6 puntos bajos en cada ronda. Porfa, no coloque marcador para que no le estorbe nada más ya que es una pieza bien pequeñita. Tan solo concéntrese, deje todo a un lado por unos segundos y vamos a realizar 12 puntos en total, ¿verdad? Que es lo mismo que 2 ronditas. Entonces 12 puntitos bajos a todo alrededor. 1, 2, 3, 4. Acomoda la pieza, ¿verdad? Para que vaya tomando esa formita y nos resulte más cómodo. 5, 6 y habremos completado una ronda. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Recuerde, al acabar esta ronda número 3, usted va a cortar la hebra, ¿verdad? Y va a volver a repetir lo mismo. La hebrita del inicio la vamos a esconder para que no estorbe. La escondemos. Es el único relleno que va a tener esta pieza. Ahora, en la ronda número 4 vamos a iniciar tomando esta otra pieza. Iniciando en el último puntito bajo vamos a realizar en ella 6 puntos bajos, uno por cada punto que tenemos de la ronda 3. 1,
A su vez voy a ir asegurando esta hebrita. 2, 3, jalamos. 4, 5, ya que esté segura, la dejamos hacia adentro. Y 6. Listos los 6 puntos bajos, vamos a realizar 6 puntos bajos más en la pieza anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta rondita la habremos acabado con 12 puntos, 6 por cada puntita. En la ronda número 5 estaremos repitiendo un punto y una disminución durante toda la ronda. Un total de 4 repeticiones, un punto bajo y le sigue una disminución. Así vamos a repetir 3 veces más un punto y una disminución y acabaremos esta ronda con 8 puntos. Y en las rondas 6 y 7 realicemos 8 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 7 es lo mismo que realizar 16 puntos bajos en total para acabar esta pieza. Terminada la ronda 7 ya he cortado la hebra, he extraído y vamos a cerrar como de costumbre. Recuerde que esto no necesita relleno. Tomando hebrita delantera de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar las 8. Ya llevo 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez más donde iniciamos y vamos a cerrar. Y ahí voy a dejar esta hebrita que nos va a servir para la unión siempre y cuando usted prefiera hacerlo con costuras. Y recuerde que ocupamos dos exactamente iguales y acá les estoy compartiendo la redacción. Haremos 2 orejitas exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Vamos a estar utilizando para cada orejita 2 tonos de hilo. Hilo color tabaco, el mismo que hemos utilizado en los cuernos y además el color paja, que es el que hemos utilizado en lo que es el cubretazas. Para cada uno de estos circulitos que ya están viendo listos, ya les estoy compartiendo por acá los subtítulos, vamos a estar realizando un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos en la ronda 1 y luego en la ronda número 2 6 aumentos y los acabaremos con 12 puntos. Cuando acabe el primerito con color tabaco, ahora vamos a cerrarlo con agujita lanera. Pero cuando acabe el segundo con color paja, pues no lo cierre, pues vamos a continuar con la unión. Le muestro cómo cerrar primeramente para luego continuar. Como de costumbre, saltando una cadena y en la siguiente tomando de atrás hacia adelante y luego encima del último punto bajo. Y voy a retirar hacia detrás. Y aquí detrás pues nada más hacer un nudito para asegurar y no se preocupe por esto, pues esto no se verá. Vamos a cortar estas hebritas dejándolas bien cortitas ya que quedará hacia adentro. Entonces ya así nos habrá quedado. Recuerde, para esta pieza con color paja exactamente lo mismo que están viendo acá, anillito mágico de 6 y luego 6 aumentos. Perdónenme si repito y molesto. Entonces, vamos con la unión. Para la unión, este es el frente del tejido, al menos es lo que yo considero el frente del tejido. Y esto también, pues así lo vamos a montar. De esta pieza estaremos tomando solamente la hebrita trasera y de esta pues todo el punto. Y así vamos a repetir 6 veces un punto y un aumento. Entonces aquí no importa cuál tome ya que hemos realizado el cierre con aguja lanera y todos se ven iguales. Entonces voy a tomar una hebrita trasera de aquí, manteniéndolo derechito y luego el siguiente punto de la pieza anterior. Así. Hebrita trasera aquí y aquí todo el punto. Un punto bajo, hebrita trasera de aquí y de la pieza de atrás todo el punto y aquí un aumento. Hebrita trasera y todo el punto, un punto bajo,
hebrita trasera y todo el punto, un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir un total de 6 veces hasta acabar toda la ronda. Ya he acabado las 6 repeticiones, vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente si usted desea coser luego al cubretazas como yo. Vamos a extraer y colocar agujita lanera. Este cierre será poquita cosa diferente y me refiero a que en vez de saltar solamente un punto vamos a saltarnos 2 y en el siguiente salta 1, 2 puntos y en el siguiente hacemos lo mismo, de atrás hacia adelante y luego encima del último punto y extraemos hacia detrás. De este modo, cuando alemos, vamos a alar bien fuerte. A diferencia de otras veces que no queremos que se note, aquí sí vamos a alar bien fuerte y vea cómo se va a cerrar un poquito, solo un poquito. Si desea cerrarlo más, pues salte más puntos e inténtelo a ver qué tal. Y aquí, nada, una seguridad bien sencilla, ya que esta orejita la vamos a unir con la misma hebrita al cubretazas y así nos habrán quedado ya ambas orejitas. Recuerde que necesita 2 exactamente iguales. Para el lacito bien sencillo con el mismo rojo burdeos que hemos utilizado en la nariz. Vamos a iniciar con un anillito mágico y dentro subiremos con 4 cadenas, o sea ya esta que asegura el anillo va a contar 1, 2, 3 y 4. Vamos a realizar 2 puntos altos dobles. Tomamos lazada 2 veces y así el primer punto alto doble. 2 veces y el segundo. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un puntito deslizado dentro del anillo mágico. Y esto mismo lo vamos a repetir una vez más. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, 2 puntos altos dobles, el primero y el segundo, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortemos la hebra dejándola un poquito larga para realizar el centro. Extraemos y voy también a retirarla hacia detrás por dentro del anillo mágico justo antes de cerrar y ahora sí alamos bien fuerte. Que quede bien cerradito este centro. Y con la hebrita más larga pues vamos a dar unas vueltitas, ya llevo 2, 3, 4, 5, 6 vueltitas en el centro, así me ha quedado a mí. Si cree necesario darle más, pues claro que sí, siempre puede. Entonces aquí con la hebrita del inicio, un nudito para que nos quede detrás. Y así nos habrá quedado el lacito. Esta hebrita la puede esconder y esta dejémosla para unirla con el cubretazas. Voy a estar utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros sin la seguridad que viene adicional. Ya verán cómo hacerle. Siempre pueden utilizar ojitos locos, bordar, etcétera, lo que se les ocurra. Entonces, aquí tengo ya todas las piezas que hemos realizado. Vamos a realizar la boquita. Al ladito en esta pieza vamos a realizarle una boquita aquí al ladito bien coqueta, bien sencillita. Puede hacerla como guste, así la voy a hacer yo. Voy a dejar una hebrita acá. Esto es una hebrita de color negro de 1 milímetro de grosor. Vean, aquí estoy abarcando aproximadamente 3 puntitos. Y solo quiero darle una ligera inclinación para que se vea como sonriendo de ladito. ¿Vean? Bien sencillito. Si quiere hacerlo de otra manera, pues claro, puede hacerlo. Y aquí detrás, pues un nudito para asegurar y las hebritas pueden quedar hacia adentro, ya que esto irá cosido a la pieza anterior, al cubretazas, pero además esto lleva su poquito de relleno también. Entonces así habrá quedado. Y ahora, ¿qué haremos? Pues vamos a unir todas las piezas al cubretazas. Acá lo tengo, vamos a quitarlo del cubretazas, será mucho más fácil así. Lo retiramos. Vamos a determinar cuál es el centro, ¿verdad? Puede también contar las hebras, pero las rondas, pero yo así lo voy a marcar. Este será mi centro.
Este es el centro, voy a correr un poquito hacia acá. Este será el centro de mi cubretazas, ahí donde he marcado, o sea, esta rondita. Ahí está el centro y esa va a ser nuestra guía. Ahora voy a comenzar uniendo desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba lo primero que voy a unir va a ser este lacito. Le comento algo. Lo cierto es que pegarlo resulta súper fácil, ¿verdad? Mucho más rápido, más práctico, todo. Pero recuerden que esto es un cubretaza. Le vamos a estar dando uso con nuestra taza de té, de café, lo que usted prefiera tomar. Y por ende, pues se va a ensuciar. Y cada vez que esté sucio, pues vamos a querer lavarlo. Y pegado, pues nos va a durar menos el cubretaza. Por esa razón le aconsejo que hagamos costura. Yo les voy a mostrar cómo voy a realizar las costuras yo, buscando que se noten lo menos posible por detrás. A pesar de que es un cubretaza y esa parte de atrás no se va a ver, pues yo quiero que quede bonito. Entonces voy a mostrarle, ya voy a colocar la agujita lanera. No voy a realizar nada especial, tan solo voy a buscar, en vez de llevarlo hacia detrás, pues voy a buscar ir dando las puntaditas aquí encima. Que todo sea encima. Puntadita en el lazo y luego puntadita encima de esta pieza. Y el lacito sí lo he colocado lo más abajo posible, ¿ok? Para que me quede espacio para el resto de las piezas. Ahora lo vamos a ver por detrás. Así como estoy cosiendo este lacito, voy a estar cosiendo el resto de las piezas, siempre tomando por el frente sin llevarlo hacia detrás. A ver, por detrás, bien, no se nota. No se nota. Incluso si lo hace con solo 2 hebritas de esta hilaza sinfonía o la hilaza que ustedes estén utilizando, pues se va a notar menos. Ahora, este lacito no quiero que se encoja así que por esa razón voy a darle unas puntaditas también acá debajo para que se mantenga pegadito siempre y no se me encoja. Nada más le voy a dejar libre las puntitas. Me paso hacia el otro ladito. Ahí lo acomoda y aquí le haremos exactamente lo mismo. Y ya que terminemos, voy a retirar hacia aquí debajo. Y ahí debajo, siempre en la parte roja, voy a asegurar. ¿Ok? Aquí con mucha paciencia para que no se note tanto, vamos a hacer un nudito. Sin duda con una hebra más fina quedará mejor o será más fácil. Y ya luego el nudito, voy a moverme por dentro del lacito para esconderlo un poco. Entonces cortamos. Bien, así ha quedado el lacito por delante y así por detrás. Bien, entonces esa es la intención, que no se note tanto esas costuras ni siquiera por detrás y tener un trabajo limpio por todas partes. Así que colocado el lacito, lo siguiente será esta pieza del hocico. Entonces con tan solo 2 hebritas de esta misma hilaza sinfonía vamos a estar haciendo las costuras. Y vamos a unir esta pieza lo más abajo posible con el lazo. A mí me han quedado estas puntitas del lazo sueltitas, pues debajo de ella las voy a colocar. Siento que se va a ver más bonito, pero pueden colocarla como gusten. También lo más abajo posible para dejar espacio que aún nos faltan los ojos, las orejas, los cuernos, etc. Entonces, quiero colocar lo que me quede un poquito abultadito,
porque vamos a colocarle un tilín de relleno dentro. Ya que tenga decidido dónde lo va a ubicar, entonces ahí sujételo con alfiler. Las costuras bien sencillas, vamos a estar tomando solamente las hebritas traseras. Centre esta pieza, por supuesto, lo más posible con el alfiler que hemos colocado al inicio y tan solo puntaditas, una con el cubretaza y una con la pieza, tomando las hebritas traseras de los últimos puntos. Puede tomar las dos si así lo desea, pero siento que queda más bonito tomando solamente la hebrita trasera. Así voy a estar cosiendo durante todo el borde y justo antes de cerrar vamos a colocar solo un tilín de relleno, ya les muestro. Entonces vamos a poner tan solo un poquito, vea, un poquitín de relleno justo antes de cerrar. Tan solo para darle que quede ligeramente abultadito, pero poquita cosa, vea. Queda poquita cosa abultadito, pero eso hace que se vea bonito, la verdad. Entonces ahí lo acomoda y ya luego completa el cierre. Así me ha quedado y lo siguiente que vamos a unir va a ser la nariz, o sea, esta parte roja. Ya no voy a colocar más relleno que este que nos ha quedado de las hebritas y voy a estar haciendo la unión con tan solo 2 hebritas de esta misma hilaza sinfonía. Recuerde que la nariz, vea, la hemos colocado en... Esta para mí es la parte trasera siempre del tejido, pero en esta ocasión no y siento que se ve bien bonito. Entonces vamos a colocarla mitad encima de esta parte del hocico y mitad encima de lo que es el cubretazas. Y de ese modo vamos a estarlo cosiendo, tomando puntaditas hasta que quede bien unidito con esta pieza. Entonces puntadita en la cubretaza y puntadita en la nariz, cubretazas y nariz, así todo el borde. Así vamos. Y lo siguiente serán los ojitos. Ya yo he ubicado un poquito donde se veía bonito. Y es que es un poquito encima del hocico, pero al ladito. Vean que no están para nada exactamente colocados iguales. Déjenme ver si puedo unir un poquito más un poquito más pegadito al hocico. Así. Pero siempre que se vean tiernos, ¿verdad? Porque los ojos tienen algo, si lo unen demasiado se ve como, digamos, molesto. Si lo separa demasiado, como que no. Su posición es bien importante en este proyecto. Una vez ya los tenga donde desee, vuelvo a enseñarle. Entonces por detrás, como le había dicho anteriormente, no le voy a colocar seguridad para que no se abulte más, pero sí los voy a estar quemando. Con muchísimo cuidado vamos a acomodar el tejido y prenderle fuego. Dejamos que derrita bien, pero que no toque el tejido, ¿verdad? Y luego aplastamos. Esto hágalo con muchísimo cuidado, primeramente para que no se me vaya a quemar y luego para que no vaya a quemar la pieza. Entonces ya que esté frío, ya quedará durito y vean, esto ya no se va a salir de ahí, pero además queda bien planito y no nos va a estorbar con la taza. Y lo mismo haremos con este de acá. Y ya que enfríe, pues listo. Así nos habrán quedado. Esto lo puede hacer también con otros de sus amigurumis. La verdad que queda genial cuando no tenemos seguridad, ¿verdad? Para colocarle. Entonces, hecho esto, ya solo nos falta pues ubicar lo que son los cuernitos y las orejas. Y eso sí vamos a hacerlo un poquito colocando alfileres para que nos quede bien bonito cada uno en su lugar. Y ya luego pues le hacemos las costuras. Esto usted lo va a colocar a su gusto, ¿ok? Ahora, los cuernitos no los podemos colocar aquí encima, pues se van a quedar luego en el aire. Queremos que quede, que tengamos donde sujetar con las puntadas. Entonces, voy a colocar los ojitos un poquito paralelo con los ojos, ahí donde ya puede verlo. Y cuando ya lo tenga donde quiere, pues colóquele alfiler, ¿ok?
Y lo mismo con este de acá, un poquito paralelo con los ojos, pero encima de la pieza que cubre la taza. Ahí vamos a sujetarle. Y ahí es donde estaremos cosiendo entonces los cuernitos. Y entonces las orejitas pues nada van a ser aquí debajo. No debajo del cuerno, sino como un poquito al lado. Y que queden caíditas. Pues que se vea tierno. ¿Ok? Entonces ahora sí, no más puntadas hasta que quede bien fuerte. Y ya habremos acabado esta pieza. Y así ya nos ha quedado. Lo cierto es que esta orejita la he sujetado muchísimo del cuerno, de la esquinita del cuerno, y así hace que se vea pues más separadito de lo que es el cubretazas, ya que todo lo demás es bastante incrustado. Me gustaría hacerle una ceja, pero vamos a ver qué tal se ve por detrás luego que la terminemos. Quiero que sea bien pequeñita, algo bien sencillito, que no resalte demasiado, ¿ok? Pero que a la vez se vea tierno. Siento que sí, que se ve bien bonito. Y aquí detrás, pues vamos a asegurarle. Sí se va a ver aquí detrás, pero está bien. Ya luego lo voy a esconder. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer de este ladito. Buscando que queden lo más similares posibles a ambas. No puede quedarnos una caída y la otra no. Tiene que quedar como a la misma altura. Vamos a ver. Ahí está. Sí, pues se me hace que queda bien bonito, bien tierno. Así que nada, aquí nada más voy a asegurar de igual forma. Vean que busco que el nudito quede hacia un ladito. Y de ese modo, ahora cuando escondamos estas puntitas, pues tan solo se va a ver una rayita. Y una vez terminado, así se ve por delante, así nos ha quedado por detrás y estamos listos para colocarlo una última vez en vídeo a esta jarrita. Abrazamos, acomodamos, ¿verdad? Que nos quede bien bonito. Y abrazamos otra vez el asa. Y así nos habrá quedado este cubretazas. Espero y le haya gustado este vídeo tanto como a mí. La verdad que lo estaré usando muchísimo en estas navidades. Así que si le ha gustado este vídeo, pues déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.